Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este caso vamos a abordar un problema de inducción relacionado con el campo magnético, donde tenemos que calcular la inducción por unidad de longitud entre dos conductores cilíndricos de radio R, paralelos, indefinidos, cuando se encuentran a una distancia d que es mucho mayor que el radio. Esto se especifica que d es mucho mayor que el radio para que podamos despreciar el efecto de la autoinducción que se crea en el interior del cable. Estamos hablando de que sería, por ejemplo, equivalente a considerar un cable extremadamente delgado colocado cerca de otro cable extremadamente delgado a una distancia d, y nosotros vamos a medir esa distancia desde el eje de un cable hasta el eje del siguiente cable. Por lo que circula una intensidad I de forma antiparalela. Antiparalela simplemente significa que son paralelas, pero que van en sentidos contrarios. No confundamos dirección con sentido. Bien, pues aquí tenéis el esquema, una intensidad I, otra intensidad del mismo valor y separado una distancia d. Bueno, pues aquí el único problema que podemos encontrarnos es que hay que recurrir a la integración, no es mayor. Bien, pues vamos a ver cómo lo afrontamos. Lo primero, vamos a ver cuál es el campo creado por el conductor 1, que hemos llamado al de la izquierda, cuando se encuentra a una distancia x. Por supuesto, x tiene que estar comprendida entre el radio y el mayor valor que puede alcanzar la distancia, que es d. Bueno, pues el valor, eso lo podemos calcular, por ejemplo, por la ley de Biot, y nos quedaría que es mu sub 0 por i partido por 2πx, siendo x la distancia de donde está el punto que quiero estudiarlo hasta el eje de la línea por la que circula esa corriente, el eje de nuestra barra cargada en este caso. Bien, ¿cómo sería sobre ese mismo punto? Bueno, fijaos que además lo he puesto representado para que si alguno tenéis la forma de calcularlo, se suele explicar mucho en enseñanzas preuniversitarias el tema de la regla de la mano derecha, pues sería como si nosotros abrazáramos el elemento con la mano derecha, y entonces al poner la intensidad con el pulgar señalando hacia donde circula, hacia su sentido, pues nos quedaría hacia donde entra en el punto. En este caso, si podéis fijaros, sería el equivalente a que la intensidad pinchara en la pantalla hacia adentro, huyendo de vosotros. Si nosotros ahora lo hacemos para el conductor 2 en el mismo punto, pues lo que nos quedaría es que la intensidad la hemos invertido, con lo cual esa regla de la mano derecha, ahora habría que colocar la mano en sentido contrario, apuntando el dedo hacia abajo, y si os fijáis, el dedo abrazaría en el punto por el mismo sitio, entrando también alejando de vosotros, luego los dos campos se sumarían. Esto, por supuesto, es una forma, pues bueno, muy cualitativa. Esto se calcula haciéndolo de forma vectorial, pero es cierto que hasta algunos niveles todavía el tema del uso de vectores en cuestiones de campo magnético, pues todavía no se ven de forma escalar. Bueno, pues esta sería la forma de saber que van en la misma dirección y sentido. Bien, pues ¿cuál sería la otra distancia? Bueno, pues sería nuevamente esta nueva permeabilidad que estamos estudiando, la del vacío. Partimos de que la relativa del medio es 1, y nos quedaría i partido por 2pi por la nueva distancia. ¿Cuánto vale la nueva distancia? Bueno, pues vale la distancia del total, que es d, menos lo que valga x. Este valor de aquí. Bien, pues ya tenemos los dos. ¿Cómo queda entonces el campo relativo resultante? Pues el campo total quedaría la suma de ambos, mu sub 0 por i partido por 2pi, que daría un factor común. ¿De qué? De 1 partido por x, que sería el correspondiente al de arriba, y 1 partido por d menos x, que es el de abajo. Ya tenemos nuestro campo. ¿Qué nos falta a partir de aquí? Bueno, pues para poder llegar a ese coeficiente de autoinducción tenemos que pasar por una magnitud intermedia que se llama el flujo magnético. Bueno, pues el flujo se puede expresar como el producto del campo magnético por la superficie que estamos expresando, teniendo en cuenta que el campo magnético en este caso es entrante en la pantalla, tal y como lo estás viendo, sería entrante en la pantalla, y que el plano que estamos estudiando sería un plano contenido en la pantalla. Tened en cuenta que el vector representativo de un plano es uno que es perpendicular a ese plano, con lo cual estaríamos hablando de que ese vector representativo de plano, ese n que calculáis por ejemplo en la ecuación del plano, estaríamos hablando de que sería o perpendicular entrante o perpendicular saliente. Pero en cualquier caso, como es un producto escalar que tenemos que acabar multiplicándolo por el coseno, y lo que vamos a tener es que o bien está alineado con el campo, con lo cual el coseno de 0 vale 1, o bien va en sentido contrario, que sería 180 y sería menos 1, que no es el caso, pues entonces directamente podemos ponerlo como su producto escalar, como el producto de sus módulos. No afecta en absoluto. Bien, pues nos quedaría entonces que es mu sub 0 por i partido por 2pi por todo este valor por el diferencial de área. ¿Y cuánto vale el diferencial de área? Bueno, pues si yo tomo el rectángulo que llega hasta aquí, hasta dentro, hasta la distancia d, y tomo un diferencial de x de base multiplicado por toda la altura, que sería L, vamos a darle un valor L el que sea, como luego nos dicen que es una intensidad
para una autoinducción por unidad de longitud, al ser unidad de longitud L valdrá 1, con lo cual lo vamos a anular. ¿Que nos dicen que la dejemos en función de la longitud? Pues lo dejamos en función de L y ningún problema. Bueno, pues multiplicaríamos el diferencial de área, que sería en la superficie de este rectángulo pequeñito. Sería toda esta L por su ancho, que es diferencial de X. Aquí lo tenemos y aquí lo trasladamos. Ya lo tenemos. ¿Qué es lo que nos queda? Obtener el flujo. Ahora hay que integrar. Bueno, pues para integrar, ¿desde dónde lo vamos a integrar? Bueno, pues vamos a integrar el flujo desde donde acaba el hilo, que sería a un radio de distancia. Tened en cuenta que nuestro origen está en el eje del cable de la izquierda. Bueno, pues si el eje de la izquierda está el origen, yo le voy a descontar la parte de cable. ¿Por qué? Pues porque ese R voy a considerar que no tiene autoinducción. Es tan despreciable con respecto a la separación que tienen los hilos que no lo voy a tener en cuenta. Si tuviéramos que hacer análisis mucho más exhaustivos, pues entonces ya sí habría que tener en cuenta este elemento. Sobre todo con cosas ya de campo, si nos metemos ya en temas de nanotecnología y cosas de tipo, por supuesto hay que evaluar todos esos efectos. Y otros muchos más. Bueno, pues estaríamos entre R y esa distancia, que sería toda la anchura de nuestra sección, que sería D, todo nuestro campo de estudio, menos el otro radio del cable. Luego sería desde R hasta D menos R. ¿Cuánto vale el diferencial de flujo? Pues todo esto, lo que teníamos puesto antes. Pero la única variable que nosotros vamos a tener para variar es diferencial de X. Todo lo demás es constante, menos los términos que tienen en X. ¿Y esto qué significa? Pues que mu sub 0, la longitud, la intensidad, el 2 y el pi salen fuera y se queda dentro pues esta expresión, que la podemos hacer como dos integrales independientes, porque además la derivada del denominador es el numerador, así que nos quedaría, en este caso, x, la derivada diferencial de x nos sale directamente un logaritmo neperiano, y en este caso, como es menos 1, pues nos saldría menos el logaritmo neperiano de este d menos x. Como tenemos una diferencia de logaritmos, esto es igual, matemáticamente hablando, haciendo el cambio, al logaritmo de un cociente. Con lo cual nos quedaría entre SR y SD menos R, el phi igual a mu sub 0 por L por I partido 2 pi, logaritmo neperiano del primero menos, entre el segundo, entre esos dos extremos de integración, R y D menos R. Haciendo los cambios correspondientes nos quedaría esto fuera del factor que está afectado de los extremos de integración, y nos quedaría el logaritmo neperiano cuando x vale d menos r, menos el logaritmo neperiano cuando todo esto x vale r. Y nos quedaría esta expresión de aquí, donde d menos d se nos va a ir, y nos quedaría d menos r aquí, r abajo, r arriba y d menos r abajo. Y nuevamente una diferencia de logaritmos, que volvemos a poder expresar como el logaritmo de un cociente. Esto es equivalente a poner esto. Y esto es el producto de extremos igual al producto de medio. Esta expresión es copiada de la diapositiva anterior. Bien, pues todo esto sale fuera y es el logaritmo neperiano de todo esto. Luego quedaría el producto de extremos, sería d menos r por d menos r al cuadrado, entre r por r al cuadrado. Esto lo podemos poner al mismo tiempo como el logaritmo de algo elevado al cuadrado. Y como algo elevado al cuadrado sería 2 por el logaritmo de ese algo, este cuadrado que aparece aquí arriba, que quedaría fuera del paréntesis, se nos simplificaría con el 2 de este denominador y nos quedaría mu sub 0 por L por I partido por pi, logaritmo neperiano de d menos r partido por r. Bien, lo estoy diciendo rápido, pero porque lo tenéis puesto en la pantalla y lo podéis seguir, lo podéis reproducir tantas veces como necesitéis. En caso que tengamos una longitud unitaria, como hemos dicho, L igual a 1, y ahora, ¿cuánto nos quedaría el flujo? Bueno, pues el flujo nos quedaría el coeficiente de autoinducción por I, teniendo en cuenta que estamos despreciando la autoinducción que se produce dentro de los propios cables conductores. No olvidemos eso, porque si no, estamos metiendo la pata con el problema. Eso ya sería un problema de, bueno, pues más avanzado ya en carrera. Bien, pues nos quedaría mu sub 0 partido por pi, por esta I desaparece en el momento en el que lo dividimos por esta otra I, porque L sería flujo partido por I, y esa I, hemos dicho, al dividirla, se nos va con esta, y esta L desaparece porque vale 1. Y nos quedaría por el logaritmo neperiano de d menos r partido por r. Con lo cual, una expresión relativamente sencilla para una operación aparentemente tan farragosa de calcular con integración, pero que ya veis que realmente es más geométrico y más... la única complicación que tiene es recordarse una integral inmediata, que es la del logaritmo. Bien, pues hasta aquí este tutorial, que espero que haya sido de tu interés. Muchas gracias por tu atención y te espero en el próximo tutorial.